En lo más profundo de la sabana austral africana, entre la espesa maleza y las arenas movedizas de la frontera angoleña, el silencio a menudo no se rompía por el rugido de los motores pesados, sino por un agudo zumbido metálico. Era el sonido de un vehículo que, en teoría, jamás debería haber sobrevivido a una guerra convencional moderna. Con un peso de apenas 6 toneladas y protegido por un blindaje tan delgado que podía ser perforado por el fuego de ametralladoras pesadas, el Elan 90 era una anomalía de la ingeniería de la Guerra Fría. Sin embargo, este diminuto vehículo de reconocimiento de 4 ruedas se convirtió en la principal pesadilla de los comandantes de los blindados pesados de suministro soviético. En manos de las tripulaciones sudafricanas, un vehículo basado en un plano francés destinado al reconocimiento europeo se transformó en un depredador antitanque que desafió las leyes establecidas de la guerra blindada. Esta es la historia de cómo un vehículo de reconocimiento copiado superó en maniobrabilidad, potencia de fuego y resistencia al pesado hierro del bloque del este a lo largo de miles de kilómetros del terreno más implacable del mundo. El origen del Elan se remonta a un periodo de intenso aislamiento y a las singulares exigencias geográficas de la guerra de la frontera sudafricana. En la década de 1960, Sudáfrica comprendió que los pesados y voluminosos tanques de la Segunda Guerra Mundial eran totalmente inadecuados para las vastas extensiones sin carreteras de la sabana. Necesitaban un vehículo rápido, mecánicamente sencillo y capaz de recorrer cientos de kilómetros sin una enorme cadena logística. La solución llegó con los Panhard AML-60 y AML-90 franceses. Inicialmente, estos vehículos se importaron y se fabricaron bajo licencia, pero a medida que se endurecieron los embargos internacionales de armas, Sudáfrica se vio obligada a innovar. No se limitaron a copiar el Panhard, lo rediseñaron para crear el Elan. Esta transición fue una lección magistral de ingeniería adaptativa, centrada en la robustez. El polvo del Kalahari y la humedad de las zonas subtropicales exigieron una revisión completa de los sistemas de refrigeración y filtración de aire, lo que dio como resultado un vehículo capaz de operar a 50 grados centígrados donde otros simplemente se averiaban. La letalidad del Elan radicaba en su potencia de fuego desproporcionada. El Elan 90 estaba equipado con un cañón de Nel GT2 de baja presión de 90 mm en balística. Baja presión suele implicar una reducción del alcance y la velocidad inicial, pero para el Elan, fue una genialidad táctica. Un cañón de tanque de alta velocidad habría generado un retroceso tan violento que habría volcado el vehículo blindado ligero. En cambio, el cañón de 90 mm utilizaba proyectiles antitanque de alto explosivo estabilizados por aletas, EATCS. Esto permitía que un vehículo con las dimensiones de un SUV grande perforara el grueso blindaje frontal de un TET-34 o incluso de los tanques de la serie TET-54-55. La disyuntiva de ingeniería era clara: el Elan no podía resistir un impacto, pero podía asestar un golpe mortal a un oponente 10 veces más pesado, siempre que disparara primero. El rendimiento del Elan en terrenos difíciles dependía de su relación potencia-peso y de su sistema de tracción integral permanente. Equipado con un motor de gasolina de 2,5 litros, y posteriormente con una variante diésel, era capaz de alcanzar velocidades superiores a los 90 km por hora en terreno llano. Más importante aún, sus grandes neumáticos de baja presión le permitían flotar sobre la arena blanda que habría engullido las estrechas orugas de un tanque soviético. Esta movilidad permitió a las unidades sudafricanas ejecutar el enfoque indirecto, una doctrina basada en la velocidad y la sorpresa. Mientras que una columna de tanques enemiga se veía obligada a seguir rutas conocidas y cruzar ríos, los escuadrones de Elan desaparecían en la densa vegetación, navegando con brújula y a estima, para reaparecer en el flanco o la retaguardia del enemigo. Esta capacidad para mantener altas velocidades medias a lo largo de 800 kilómetros de terreno inhóspito convirtió al Elan de un vehículo de reconocimiento en un arma estratégica. El interior del Elan 90 era un ejemplo de ergonomía reducida y de alto riesgo. Una tripulación de 3 personas, comandante, artillero y conductor, operaba en un espacio no mayor que la cabina de un avión pequeño. El conductor se sentaba en la parte baja del casco, observando a través de bloques de vidrio blindado, mientras que el comandante y el artillero estaban encajados en la torreta, rodeados de proyectiles de 90 mm y el olor a líquido hidráulico. No había aire acondicionado y la insonorización del rugido del motor, situado justo detrás de ellos, era mínima. La comunicación se realizaba mediante auriculares que a menudo quedaban ahogados por la cacofonía del terreno. Sin embargo, esta cercanía entre la tripulación y la máquina generaba un nivel de conocimiento de la situación del que carecían las tripulaciones de los tanques pesados.
En la maleza, donde la visibilidad solía limitarse a unas pocas decenas de metros, poder oír y oler al enemigo antes de ser visto marcaba la diferencia entre una emboscada exitosa y un final fatal. A medida que el conflicto en Angola se intensificaba durante las décadas de 1970 y 1980, el Elan 90 pasó de su función de reconocimiento al centro de intensos combates convencionales. La verdadera prueba llegó durante operaciones como Protea y Ascari, donde estos vehículos blindados ligeros se encontraron frente a frente con los tanques T-54 y T-55. Tradicionalmente, un vehículo blindado debe huir de un tanque de batalla principal, pero los sudafricanos invirtieron esta doctrina. Aprovechando la densa vegetación, las tripulaciones del Elan practicaron la atravesar matorrales, literalmente conduciendo a través de espesos matorrales para alcanzar posiciones que el enemigo consideraba infranqueables. Cuando comenzaba el enfrentamiento, rara vez se trataba de un duelo a larga distancia. En cambio, era una serie de emboscadas letales a corta distancia, donde el perfil bajo del Elan lo hacía prácticamente invisible entre la hierba alta. La ejecución táctica fue una sinfonía de causa y efecto. Debido a que el giro de la torreta del T-54 era relativamente lento y su óptica estaba diseñada para las llanuras abiertas de Europa, tenía dificultades para seguir un objetivo que se desplazaba a 64 km por hora entre los árboles a una distancia de tan solo 100 metros. El Elan, por su parte, aprovechaba su agilidad para bailar alrededor de los tanques más pesados. Un solo proyectil EAD de 90 mm al lateral o la parte trasera de un tanque soviético solía ser suficiente para incendiar el depósito de municiones, provocando una explosión catastrófica. Esta capacidad permitía a una pequeña fuerza de Elans detener brigadas enteras. No se trataba solo del cañón, se trataba del impacto psicológico. Las tripulaciones enemigas empezaron a temer a los coches de juguete, como se les apodaba, sabiendo que en cualquier momento un vehículo de 6 toneladas podía emerger de la maleza y destruir un tanque de 40 toneladas. Sin embargo, el dominio del Elan no estuvo exento de consecuencias. La delgadez de su blindaje implicaba que incluso una ráfaga bien dirigida de una ametralladora pesada de 14,5 mm o un solo proyectil de RPG-7 podía ser fatal. No había margen de error. Si el conductor del Elan fallaba al cambiar de marcha o el comandante calculaba mal la distancia al objetivo, el vehículo no ofrecía ninguna protección. Esto forjó una cultura de extrema precisión y valentía agresiva entre las tripulaciones. Se regían por el principio de primer disparo, primer impacto. Dado que el Elan carecía de un cañón estabilizado, tenía que detenerse por completo para disparar con precisión. Esto creaba unos aterradores segundos de vulnerabilidad en los que el vehículo era un blanco fijo. La solución de ingeniería fue una tripulación altamente entrenada capaz de pasar de una carrera a alta velocidad a un disparo constante en menos de 5 segundos. Mecánicamente, el Elan fue un triunfo del mantenimiento improvisado en el campo de batalla. En una zona de guerra donde el taller permanente más cercano solía estar a 965 kilómetros de distancia, la capacidad de reparar un vehículo en medio del terreno era vital. El Elan fue diseñado para que su motor y transmisión completos pudieran reemplazarse en el campo de batalla en menos de 2 horas con una simple grúa trípode. Esta modularidad garantizaba que, incluso tras extenuantes marchas por las arenas del sur de Angola, la mayor parte de un escuadrón de Elan permaneciera operativo. Mientras que los tanques soviéticos, más sofisticados, sufrían averías mecánicas y requerían vehículos de rescate pesados, el Elan podía mantenerse en funcionamiento con herramientas básicas y un profundo conocimiento de su motor de combustión interna. El legado del Elan 90 constituye uno de los capítulos más significativos en la historia de la ingeniería de transporte y la guerra móvil. Demostró que, en entornos específicos, la masa y el blindaje son secundarios frente a la velocidad, la fiabilidad y el armamento adecuado. Abrió el camino para el desarrollo del Roycat, un vehículo de 8 ruedas mucho más grande y potente que llevó la filosofía del Elan a su máxima expresión. El Elan 90 no solo combatió en una guerra, definió un estilo de conflicto de alta movilidad que aún hoy estudian los teóricos militares. Sigue siendo una prueba de que un diseño copiado, cuando se adapta con suficiente ingenio, puede superar al original y cambiar el curso de la historia en el campo de batalla. Si disfrutaste de este análisis en profundidad de la ingeniería y la historia del Elan 90, no olvides darle me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Cada semana publicaremos más documentales detallados sobre vehículos extremos y maquinaria pesada. No te pierdas el próximo análisis de las máquinas que marcaron el mundo.